Bienvenidos a nuestra segunda clase sobre la oración. Empecemos con un breve repaso. La última vez hablamos de la importancia de la oración como la conversación más íntima con Dios, en la que somos bienvenidos a casa. Oramos porque Dios cuida de sus hijos como un Padre perfecto y quiere comunicarse con nosotros. El primer modelo de oración que exploramos fue la oración hacia adentro, permitiendo a Dios que transforme nuestros corazones, y aprendimos la oración de examen. Sabemos que la oración crea y cambia la vida, así que debemos confrontar la pregunta más común y difícil sobre la oración. ¿Por qué Dios no responde? Es una pregunta difícil, especialmente si crees que la oración mueve montañas y que Jesús hablaba en serio cuando nos dijo que pidiéramos, buscáramos y llamáramos, pero aún así no puedes dejar de beber, tu jefe es un patán, tu amigo está luchando contra una terrible enfermedad o tus hijos rechazan la fe. Veamos las posibles respuestas a la oración. Dios puede decir que no, tal vez porque estamos pidiendo algo inapropiado. O puede decir que vayamos más despacio porque nuestro tiempo no es el adecuado. O tal vez Dios nos está diciendo que la relación con Él y con los demás necesita madurar. Vamos a desglosarlas un poco más. Tu petición puede ser inapropiada. Menos mal que Dios dirá no a las peticiones inmaduras, egoístas, cortas de visión y obviamente materialistas. Gracias a Dios. Nuestras intenciones son importantes. A medida que maduramos en la fe, no pedimos en forma deliberada por cosas inadecuadas, o al menos no lo creemos así. La petición errónea más famosa es: Dios, cambia a esa otra persona. A menudo no se trata de una auténtica preocupación por la otra persona, sino más bien de un quiero que se adapte a todas mis necesidades y yo no quiero cambiar. En lugar de eso, deberíamos orar para que Dios ablande el corazón de la otra persona y para que nos muestre dónde necesitamos cambiar nosotros. Si percibes resistencia desde el cielo, revisa tu propia vida. ¿Lo que pides es un escape o es destructivo? ¿Es demasiado heroico? Es decir, ¿estás orando por la paz mundial mientras ignoras las tensiones que hay en tus propias relaciones personales? ¿O podría ser una petición demasiado pequeña y Dios quiere algo más grande para ti? La respuesta de ir más despacio y esperar es casi tan mala como un no. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea. Hay un niño impaciente que vive dentro de todos nosotros que nos hace decir como adulto maduro: Dios, lee mis labios, lo quiero ya. Lo que verdaderamente ocurre bajo la superficie del problema de tiempo puede ser que Dios está poniendo a prueba tu fe para fortalecerla. Tal vez necesitas dejar de ver a Dios como una máquina tragamonedas cósmica en la que pones tu oración, aprietas el botón y obtiene todo lo que quieres. En su lugar, necesitas seguir confiando incluso cuando no veas resultados inmediatos. Puede ser que el momento no sea el adecuado, porque todavía no entiendes bien la situación. Y las cosas tendrán más sentido con el correr del tiempo. En estos casos, a menudo hay que modificar o ajustar la petición a medida que conoces más sobre las circunstancias. Otra razón por la que seguimos en la espera es que Dios está usando ese tiempo de espera para desarrollar nuestro carácter. Sabemos que los cristianos maduros no se cocinan en el microondas como la avena instantánea,
sino que se desarrollan lentamente a lo largo de una vida de seguir a Jesús. He descubierto que el mayor motivador de la oración es la oración contestada. Si tenemos una larga lista de oraciones sin contestar, nos preguntamos, ¿qué le pasa a Dios? Lo que realmente debiéramos preguntar es, ¿qué me pasa a mí? Y si he puesto una barrera entre Dios y yo. Vamos a desglosar las razones por las que Dios puede estar pidiéndonos que crezcamos. La primera barrera es el pecado no confesado. El pecado crea una brecha en nuestra relación con Dios. Sabemos que estamos fuera de los límites buenos de Dios para nuestra vida, pero elegimos no enfrentar el hecho. Tal vez es la adicción al trabajo, el ignorar la adoración, la actividad excesiva, el enojo o cualquier otro pecado. Usted llena el espacio en blanco. Esas cosas impactan nuestro ser y nuestra vida de oración. Cuando elegimos ignorar nuestro pecado, Dios puede usar la oración sin respuesta para despertarnos a la libertad que nos da el perdón. Porque Dios definitivamente quiere perdonarnos, como leemos en Isaías capítulo 1. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es asombroso cómo volverse honesto con Dios puede cambiar nuestras vidas, incluso nuestra vida de oración. Una segunda barrera es una relación rota. Te sorprenderá saber que sanar una relación rota es más importante que la adoración. Jesús enseña en Mateo capítulo 5 lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios quiere que tengas relaciones sanas con los demás y limpiando esas relaciones puede afectar también tu vida de oración. Por supuesto, puedes decir, he intentado arreglar la relación, pero la otra persona me rechaza. ¿Qué debo hacer? Si tus esfuerzos son genuinos, Dios no dejará que eso se interponga en la oración. Leemos en Romanos capítulo 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una tercera barrera es el egoísmo. Tendemos a ser criaturas egocéntricas, queremos ser el centro de nuestro propio pequeño universo. Yo lo llamo el síndrome de Dios como Santa Claus. Es la actitud que dice, exijo una vida conveniente y cómoda. No me saques de mi zona de confort. No me pidas que crezca a través del dolor o el sufrimiento. Tráeme los juguetes que están en mi lista de deseos. Pero Dios quiere que crezcamos y entendamos la diferencia entre deseos y necesidades, derechos y responsabilidades, justicia y gracia, conveniencia y ajustarse a Jesús. Y cuando somos honestos sabemos que si se nos conceden esas cosas egoístas, pueden destruirnos espiritualmente. Así que Dios nos pide que crezcamos y maduremos. Otra barrera puede ser nuestra actitud indiferente hacia los demás. Recuerda que la Biblia enseña que Dios se preocupa por las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los que no tienen techo, los enfermos mentales, los pobres, los inmigrantes indocumentados. Leemos en Isaías lo siguiente. El ayuno que he escogido
¿No es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a los semejantes? Si mantenemos nuestros oídos abiertos a los marginados de nuestra sociedad, a los que tienen poco poder, Dios mantendrá su oído abierto hacia nosotros. Jesús lo reitera en Mateo 25 cuando dice: siempre que nos ocupamos del hambriento, del sediento, del forastero, del desnudo, del enfermo y del preso, es como si nos ocupáramos de él. Dios quiere que crezcamos para que nuestros corazones se rompan cuando el corazón de Dios se rompe. Por último, es posible que Dios no responda a nuestras oraciones para dar a nuestra fe una oportunidad de crecer. ¿Realmente esperas que Dios muestre su poder y su fuerza? ¿Realmente esperas que Dios responda a tu oración? Leamos en el libro de Santiago. Pero cuando pidan, recuerden confiar en Dios. Háganlo sin dudas, porque quien duda es como las olas del mar que son llevados de un lado al otro por el viento. Cuanto más convencidos estamos del poder y la habilidad de Dios, más probabilidades hay que Dios muestre su poder y su habilidad. Aquí hay una sencilla lista de verificación para cuando sientas que Dios no responde a tu oración. Pregúntate qué es lo que realmente quieres. ¿Estoy siendo específico en mi petición o estoy divagando sobre nada en particular? Pregúntate, ¿puede Dios conceder esta petición o va en contra de su naturaleza? Dios no responderá a tu petición de aniquilar a tu enemigo. Va en contra de su naturaleza. Pregúntate si has hecho tu parte. Si le pides a Dios que te ayude a ponerte en forma, ¿estás haciendo ejercicio o te estás convirtiendo en el flojo más grande de la historia? Estamos llamados a asociarnos con Dios. Revisa tu relación con Dios. ¿Te llevas bien con Dios? ¿Desertaste o lo evitas? Pregunta, ¿quién se llevará el crédito si Dios responde a esta oración? ¿Se trata de Dios y de tener en cuenta sus intereses o se trata de mí y mi poder, posición y prestigio? Por último, ¿realmente quieres que tu oración sea respondida? Por ejemplo, ¿qué pasaría si recuperaras a tu antigua novia o novio o tu antiguo trabajo? Pero ¿qué pasa si tu petición es concreta, el momento es el adecuado, estás bien con Dios y con los demás y todavía no hay respuesta? Sinceramente, no tengo la solución. Reconozco que soy un ser humano falible y finito, no soy Dios, así que tengo que vivir con el misterio. Sé que si Dios respondiera a todas las oraciones posibles, abdicaría a su trono y nos entregaría el mundo para que lo dirigiéramos. Y eso es algo que realmente no queremos. Vuelvo a esta versión de Isaías con frecuencia cuando me siento en frustración con Dios. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Me reconfortará saber que incluso Jesús experimentó una oración sin respuesta en el huerto de Getsemaní cuando pidió no tener que ir a su crucifixión. Debemos volver a confiar en Dios. Vivimos por la fe y confiamos en una persona, no en una respuesta. Amamos y confiamos en Dios por quién es Él
y no porque nos concede todos nuestros deseos. Independientemente de lo que ocurra, de que nuestras oraciones sean respondidas como queremos o no, Dios hará uso de cada circunstancia en nuestras vidas. Y esto nos lleva al segundo movimiento de la oración hacia arriba. Como ya comentamos la última vez, cuando oramos hacia adentro, Dios nos cambia y transforma nuestras vidas con su amor. Entonces, nos volvemos más abiertos o dispuestos para entrar en una mayor intimidad con Dios. Todos anhelamos conocer y ser conocidos por Dios, descansar en su presencia, ser vulnerables y sentirnos seguros. Todos anhelamos conocer a Dios como nuestro mejor amigo y confidente. Tú ya estás haciendo esto. Solo quiero que lo entiendas mejor para que puedas hacerlo de manera intencional. La oración hacia arriba, hacia Dios, se conoce como oración de meditación. Imagina a una vaca masticando su bolo alimenticio. Está reelaborando lo que ha comido, lo asimila completamente y transforma la hierba en leche. La meditación cristiana está vinculada a las Escrituras, por lo que nos sentamos y reelaboramos partes de las Escrituras para asimilarlas plenamente en nuestras vidas. Hacemos esto para que nuestras mentes se llenen de la palabra de Dios y nuestras vidas sean disciplinadas por Dios. Cuando esto ocurre, la Biblia deja de ser un diccionario de citas y se convierte en palabras de nuestra propia vida. Nos enfocamos en interiorizar y personalizar los pasajes de la Escritura. Seguimos los pasos de María, que recordaba todas las cosas acerca de Jesús y las meditaba en su corazón. Pasamos de ser observadores distantes e indiferentes a participantes activos. Una de las formas antiguas de oración de meditación se llama lectio divina o lectura divina. Es simplemente una lectura orada de las Escrituras. Usas tu imaginación para entrar en la historia. No te asustes por usar tu imaginación. Dios creó nuestra imaginación y empezamos pidiéndole a Dios que la guarde y la guíe. Leemos una breve sección de las Escrituras imaginando la escena, los olores, los sonidos, el escenario, la gente, y le permitimos a Dios guiar nuestros pensamientos y emociones. Este tipo de oración combina nuestro intelecto y nuestras emociones, porque si no has sentido la historia emocionalmente, no has entendido del todo lo que Dios te está diciendo. La mejor manera de explicar este tipo de oración es guiarte a través de ella. Así que te animo a ponerte cómoda o cómoda y te guiaré a través de una buena y breve meditación. Comenzaré con una oración y leeré lentamente un pasaje de Marcos. Mientras lo hago, imagina la escena. Ve el cielo y el agua, huele los aromas que están en el aire, escucha a la gente hablando y moviéndose, escucha la conversación. Padre Celestial, queremos entrar en tu historia y te pedimos que guardes nuestra imaginación para buscarte y conocerte más plenamente. Marcos 4:35 al 40. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado del lago». Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron.
Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Quién te atrae más en esta escena? ¿Qué sientes mientras se desata la tormenta y el barco se balancea en las olas? Imagina que Jesús te mira. ¿Qué comunica la expresión de su rostro? ¿Qué emociones sientes? ¿Qué quieres decirle a Jesús? ¿Qué te dice Jesús? ¿Qué estás aprendiendo sobre Dios? ¿Qué estás aprendiendo sobre ti mismo? Gracias, Señor, por lo que me has revelado en tu palabra. Ayúdame a guardar tu verdad y a mantenerla en mi corazón y en mi mente. Amén. Es así de sencillo. Solo tienes que entrar en la historia. Los evangelios son una fuente muy rica para la lectura divina y te recomiendo que empieces por ahí. Una manera de fortalecer nuestra relación con Dios es permitir que Dios te atraiga a su historia y a su corazón, y Él te mostrará su gran amor por ti. Te animo a que descargues la guía de estudio. Incluye este ejercicio de oración de Lectio Divina para que puedas practicar esta semana. Gracias por acompañarnos. La próxima vez exploraremos el tercer movimiento de la oración hacia afuera. Hasta entonces, mantengan la fe.